Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de Rambo, First Blood 1982. Ian Rambo, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, marcado por su experiencia en la Guerra de Vietnam, llega a un pequeño pueblo de Washington buscando a un antiguo compañero, Delmar Barry. Su aspecto descuidado y su comportamiento taciturno despiertan la sospecha del Sheriff Walt Teasle, un hombre de carácter severo y con una larga trayectoria en la aplicación de la ley en el condado, acostumbrado a imponer su autoridad con mano dura. Teasle, impulsado por un profundo prejuicio contra los veteranos, ve en Rambo una amenaza potencial y, tras un breve pero tenso encuentro, lo detiene arbitrariamente. La detención se produce a pesar de la clara y angustiada situación de Rambo, quien intenta explicar sus intenciones pacíficas pero se encuentra con la inflexibilidad del sheriff, reflejo de un sistema que no entiende ni valora las dificultades de la adaptación a la vida civil tras una experiencia traumática como la guerra. La brutalidad con la que Teasle trata a Rambo, un hombre que luchó por su país, establece el tono de un conflicto que se intensificará rápidamente. La falta de empatía del sheriff y la discriminación sufrida por el veterano de guerra configuran el escenario para una espiral de violencia inevitable. En la comisaría, la situación de Rambo empeora considerablemente. El trato recibido es degradante y cruel, con los oficiales del sheriff sometiéndolo a palizas y humillaciones constantes. Esta situación, lejos de someterlo, exacerba su trauma latente y su rabia contenida. La violencia sufrida le recuerda las atrocidades de la guerra, pero ahora se encuentra desprotegido y enfrentando una nueva batalla, esta vez contra un sistema que debería protegerlo. Su pasado como soldado, donde la disciplina y la supervivencia eran su modus operandi, le permiten planear un escape audaz, utilizando su entrenamiento militar y su conocimiento del entorno para burlar a sus captores. La fuga de Rambo, violenta y necesaria para él, es un acto de rebeldía contra el maltrato y la indiferencia que ha encontrado. El escape marca un punto de inflexión, de víctima de la injusticia, Rambo se convierte en un fugitivo, dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de su lucha por la supervivencia. Su experiencia en Vietnam, donde aprendió a valerse por sí mismo en situaciones extremas, le servirá para sobrevivir en la siguiente etapa de su conflicto con el Sheriff Teasle. Una vez escapado de la prisión, Rambo se convierte en una figura espectral, moviéndose sigilosamente por los bosques y montañas del condado. Su conocimiento de tácticas de supervivencia y guerra de guerrillas, adquiridos durante su servicio en Vietnam, le permiten evadir a la abrumadora fuerza policial movilizada por Teasle. El sheriff, confiado en el poderío de su equipo y subestimando la capacidad de Rambo, inicia una cacería implacable que implica a la Guardia Nacional, convirtiendo la búsqueda en una operación militar a gran escala. Rambo, por su parte, utiliza el terreno a su favor, utilizando sus habilidades para tender trampas, crear distracciones y desaparecer sin dejar rastro. El paisaje se transforma en un campo de batalla improvisado, donde el veterano de guerra, a pesar de su evidente sufrimiento físico y emocional, demuestra una determinación férrea y una resistencia excepcional. La búsqueda se vuelve una muestra de la ineficacia de la fuerza bruta frente a la astucia y la determinación de un hombre impulsado por la supervivencia y la justicia. La situación, lejos de calmarse, se intensifica, reflejando el espiral de violencia que inició con la detención injusta. La persecución se intensifica, convirtiéndose en una guerra abierta entre un solo hombre y la fuerza bruta del Estado. Rambo, con su entrenamiento militar excepcional, se convierte en una amenaza letal, dejando tras de sí un rastro de destrucción y víctimas entre los miembros de la fuerza policial. Utiliza su conocimiento del terreno, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y su manejo de armas para enfrentar a sus perseguidores, demostrando una capacidad de supervivencia y adaptación asombrosas. Cada enfrentamiento refuerza la imagen de Rambo como un oponente formidable, capaz de superar en inteligencia y destreza a sus enemigos, aunque sus acciones son una respuesta a la violencia inicial sufrida. La superioridad numérica de la policía y la Guardia Nacional se ve constantemente anulada por la capacidad de Rambo para evitar la confrontación directa, utilizando la emboscada y el camuflaje, tácticas que perfeccionó durante sus años de servicio en el conflictivo escenario de la selva vietnamita.
La narrativa refleja la ineficacia de la fuerza bruta frente a la resistencia y la determinación de un hombre herido y perseguido injustamente, con la violencia escalando a niveles cada vez más extremos. La cacería se convierte en una metáfora de la propia guerra, donde la brutalidad del conflicto deja profundas cicatrices tanto en el perseguido como en los perseguidores. La confrontación final entre Rambo y el Sheriff Teasle se presenta como un punto culminante, un enfrentamiento inevitable que trasciende la simple persecución policial. Agotado física y mentalmente, pero aún imbuido de una determinación inquebrantable, Rambo se enfrenta al sheriff en un duelo que refleja la lucha del veterano contra el sistema que lo ha fallado. Teasle, ciego por su orgullo y su incapacidad para comprender el trauma de Rambo, se niega a ceder, exacerbando el conflicto. El enfrentamiento, aunque culminando en una victoria física para Rambo, deja una profunda sensación de derrota y amargura. La violencia, la injusticia y el trauma se entrelazan, dejando tras de sí un rastro de destrucción y sufrimiento. La película no ofrece un final triunfal, sino una reflexión melancólica sobre las consecuencias devastadoras de la guerra, la intolerancia y la falta de empatía. La imagen final de Rambo, solitario y derrotado, pero con un atisbo de esperanza reprimida, deja al espectador con una sensación de profunda tristeza y una pregunta latente sobre la responsabilidad colectiva en la atención a los veteranos de guerra y la prevención de la violencia. El destino de Rambo, la cicatriz imborrable de su experiencia bélica, se convierte en un símbolo de la compleja y problemática relación entre la sociedad y los veteranos que han sacrificado su bienestar mental y físico en el servicio de su país. La conclusión de la película no es una victoria clara, sino un amargo reconocimiento de la profunda herida que la guerra ha dejado en Rambo y en la sociedad que lo rechaza. La derrota de sus perseguidores es una victoria pírrica, una demostración de su fuerza y habilidad, pero también un símbolo del fracaso del sistema en reconocer y atender las necesidades de sus veteranos. La imagen final, con Rambo herido pero vivo, deja una sensación de incertidumbre y melancolía, reflejando la complejidad del trauma y la dificultad de la rehabilitación. La escena final no ofrece un cierre satisfactorio, sino un llamado a la reflexión sobre las consecuencias de la guerra y la necesidad de una mayor comprensión y apoyo a aquellos que han luchado en nombre de su país, evitando así la repetición de la violencia y el sufrimiento innecesario. La película termina sin resolver completamente la problemática de la integración social de los veteranos de guerra, dejando al espectador con la inquietante sensación de que la verdadera batalla de Rambo apenas comienza. La película concluye sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una sensación de profunda inquietud. La victoria de Rambo sobre la fuerza policial y la Guardia Nacional es, en realidad, una derrota para todos los involucrados. La violencia extrema, el daño infligido y la profunda herida emocional de Rambo son evidentes. La escena final, con Rambo herido y contemplativo, no ofrece un final feliz ni un mensaje de esperanza sencillo. Más bien, presenta una poderosa reflexión sobre las secuelas de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con trauma psicológico. La falta de entendimiento y la brutalidad con la que se trata a Rambo a lo largo de la película culminan en un final amargo, que deja al espectador con la pesada carga de contemplar las consecuencias de la violencia y la falta de apoyo a aquellos que han servido a su país. El silencio final, la imagen de un hombre roto pero aún con un resquicio de resistencia, resuena profundamente, invitando a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la guerra y sus efectos devastadores en la vida humana. La película finaliza sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una sensación de profunda inquietud. El impacto del trauma de guerra en Rambo, reflejado en su comportamiento y sus acciones, sirve como un potente recordatorio de las consecuencias a largo plazo del conflicto armado y la necesidad de un apoyo integral para los veteranos. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Teasle se presenta como un punto culminante, un enfrentamiento inevitable que trasciende la simple persecución policial. La película concluye sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una profunda sensación de inquietud y melancolía. La violencia extrema desplegada, el daño infligido tanto física como emocionalmente, y la profunda herida psicológica de Rambo son evidentes, subrayando el costo humano del conflicto. La escena final, mostrando a Rambo herido y contemplativo, no ofrece un final feliz ni un mensaje de esperanza sencillo. En cambio,
presenta una poderosa reflexión sobre las devastadoras consecuencias de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con traumas psicológicos profundos como el trastorno de estrés postraumático, tan común entre los combatientes que regresan de conflictos armados. La falta de comprensión y la brutalidad con la que se trata a Rambo a lo largo de la película culminan en un final amargo, dejando al espectador con la pesada carga de contemplar las consecuencias de la violencia y la falta de apoyo a aquellos que han servido a su país con valentía y sacrificio. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual y colectiva en la atención a las necesidades de los veteranos de guerra y la prevención de la violencia y la discriminación. La película finaliza sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una profunda sensación de inquietud y melancolía. En cambio, presenta una poderosa reflexión sobre las devastadoras consecuencias de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con traumas psicológicos profundos como el trastorno de estrés postraumático. La ausencia de un final feliz deja una marca indeleble, convirtiendo el filme en una crítica social incisiva. La película culmina sin una resolución clara, dejando al espectador con una profunda sensación de inquietud y una amarga reflexión sobre las consecuencias de la guerra y la falta de apoyo a los veteranos. La victoria de Rambo sobre la fuerza policial es, en esencia, una derrota para todos. La violencia extrema, el daño físico y el trauma psicológico profundo de Rambo son evidentes, subrayando el costo humano del conflicto. En lugar de un cierre satisfactorio, la película presenta una poderosa reflexión sobre las secuelas devastadoras de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos que regresan con traumas psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático. La falta de comprensión y la brutalidad con la que se trata a Rambo a lo largo de la película culminan en un final amargo, que deja al espectador con la pesada carga de contemplar las consecuencias de la violencia y la ausencia de apoyo a aquellos que han servido a su país. La película, en su falta de una resolución simple, se convierte en una crítica social incisiva y un potente recordatorio de la necesidad de un mayor apoyo y comprensión para los veteranos de guerra. Tras su fuga, Rambo se convierte en un fantasma en el inmenso bosque, utilizando su extenso conocimiento de tácticas de supervivencia y combate aprendidas durante su tiempo en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en Vietnam. Su destreza en el camuflaje y su capacidad para moverse silenciosamente por el terreno montañoso le permiten eludir la masiva búsqueda organizada por el Sheriff Tiso, quien moviliza a la Guardia Nacional en una operación a gran escala. Rambo no solo evade la captura, sino que también utiliza su entrenamiento para establecer trampas y emboscadas, poniendo en evidencia la ineficacia de la fuerza bruta frente a la astucia y preparación de un solo hombre. El entorno natural se convierte en su aliado, ofreciendo cobertura y oportunidades para contraatacar, mientras que la búsqueda de Teas le refleja la incapacidad de las autoridades para comprender la naturaleza del enemigo al que se enfrentan. La escalada de la violencia es inevitable, reflejando la creciente frustración de ambas partes. El Sheriff Tiso, obstinado en su búsqueda, no comprende la profundidad del trauma de Rambo y la injusticia de su situación, lo que intensifica el conflicto hasta un punto casi irreversible. La intensificación de la persecución transforma el tranquilo condado de Washington en un campo de batalla improvisado. Rambo, utilizando su experiencia en combate cuerpo a cuerpo y su dominio de las armas, se convierte en una fuerza casi imparable, dejando tras de sí un rastro de destrucción y víctimas entre los agentes de policía y la Guardia Nacional. Su lucha, sin embargo, no es simplemente una demostración de fuerza bruta, es una respuesta desesperada a la injusticia y la brutalidad que ha enfrentado desde su llegada al pueblo. Cada acto de violencia de Rambo es una reacción a la violencia inicial que sufrió, una espiral descendente generada por la falta de empatía y comprensión por parte del Sheriff Tiso y sus hombres. Las tácticas de Rambo, basadas en su entrenamiento militar y su conocimiento del terreno, demuestran la ineficacia de la fuerza bruta frente a la destreza y la preparación de un oponente altamente entrenado y motivado por la supervivencia. La superioridad numérica de sus perseguidores se ve constantemente socavada por la capacidad de Rambo para predecir sus movimientos y utilizar el entorno a su favor, convirtiendo el paisaje en una compleja red de trampas y emboscadas. La persecución se convierte en una representación simbólica de la guerra misma, un ciclo de violencia sin fin,
alimentado por la incomprensión y la falta de diálogo. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Teasle no es simplemente una confrontación física, sino un choque de ideologías y perspectivas. Agotado pero inquebrantable, Rambo se encuentra con Teasle en un duelo que refleja la lucha del veterano contra un sistema que lo ha fallado. Teasle, cegado por su orgullo y su incapacidad para comprender el trauma de Rambo, se niega a ceder, exacerbando el conflicto hasta su punto máximo. La lucha culmina con la derrota física de Teasle y sus hombres, pero la victoria de Rambo es amarga, una victoria pírrica que deja al descubierto las profundas cicatrices de la guerra y el costo humano del conflicto. La violencia, la injusticia y el trauma se entrelazan, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un profundo sentimiento de pérdida. La imagen final de Rambo, solitario y derrotado, pero con un atisbo de esperanza reprimida, deja al espectador con una profunda tristeza y una pregunta latente sobre la responsabilidad colectiva en la atención a los veteranos de guerra y la prevención de la violencia. Tras su escapada de la cárcel, Rambo se convierte en una figura fantasmal, moviéndose con sigilo por los bosques y montañas de la región. Su pericia en tácticas de supervivencia y guerra de guerrillas, adquirida durante sus años de servicio en Vietnam, le permite eludir la masiva fuerza policial desplegada por el Sheriff Teasle. Este último, confiado en su superioridad numérica y subestimando las habilidades de Rambo, moviliza a la Guardia Nacional, transformando la búsqueda en una operación militar de gran envergadura. Rambo, por su parte, utiliza el terreno a su favor, utilizando su conocimiento del entorno para tender trampas, crear distracciones y desaparecer sin dejar rastro, convirtiendo la búsqueda en una cacería implacable y desigual. La operación policial, inicialmente enfocada en la simple captura de un fugitivo, se convierte en un reflejo del poderío militar del Estado contra un solo hombre, subrayando la brutalidad e ineficacia de la fuerza bruta ante la determinación de un oponente altamente capacitado y profundamente afectado por el trauma de la guerra. La tensión y la violencia se incrementan exponencialmente, creando una atmósfera de persecución implacable y una creciente sensación de inevitabilidad. La persecución se intensifica, transformando el pacífico condado en un escenario de guerra. Rambo, utilizando su entrenamiento militar y su conocimiento del terreno, se convierte en una amenaza letal, dejando tras de sí un rastro de destrucción y víctimas entre las fuerzas policiales y la Guardia Nacional. Su lucha, sin embargo, no es una simple demostración de fuerza, es una respuesta desesperada a la injusticia y la brutalidad sufridas. Cada acto de violencia es una reacción al trato inhumano recibido, una espiral descendente generada por la falta de empatía y comprensión del Sheriff Teasle y sus hombres. Las tácticas de Rambo demuestran la ineficacia de la fuerza bruta frente a la destreza y la preparación de un oponente altamente entrenado, motivado por la supervivencia y la sed de justicia. La superioridad numérica de sus perseguidores se ve constantemente socavada por su capacidad para predecir sus movimientos y utilizar el entorno a su favor, convirtiendo el paisaje en una compleja red de trampas y emboscadas. La escalada del conflicto refleja la falta de entendimiento por parte del sheriff y la profunda herida que la guerra ha dejado en Rambo, creando un círculo vicioso de violencia y desesperación. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Teasle trasciende la simple persecución policial, convirtiéndose en una confrontación ideológica y moral. Agotado física y mentalmente, pero aún con una férrea determinación, Rambo se enfrenta a Teasle en un duelo que simboliza la lucha del veterano contra un sistema que lo ha fallado. Teasle, cegado por su orgullo y su incapacidad para comprender el trauma de Rambo, se niega a rendirse, llevando el conflicto a su punto álgido. La lucha culmina con la derrota física de Teasle y sus hombres, pero la victoria de Rambo es profundamente amarga, una victoria pírrica que deja al descubierto las cicatrices imborrables de la guerra y el alto costo humano del conflicto. La violencia, la injusticia y el trauma se entrelazan, dejando un rastro de destrucción y un profundo sentimiento de pérdida. La película no ofrece un final triunfal, sino una reflexión melancólica sobre las devastadoras consecuencias de la guerra, la intolerancia y la falta de empatía. La imagen final de Rambo, solitario y derrotado, pero con un atisbo de esperanza reprimida, deja al espectador con una profunda tristeza y una inquietante pregunta sobre la responsabilidad colectiva en la atención a los veteranos de guerra y la prevención de la violencia. El destino de Rambo, marcado para siempre por su experiencia bélica,
Se convierte en un potente símbolo de la compleja y problemática relación entre la sociedad y aquellos que han sacrificado su bienestar físico y mental al servicio de su país. En cambio, presenta una poderosa reflexión sobre las devastadoras consecuencias de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con traumas psicológicos profundos como el trastorno de estrés postraumático, TEPT. La ausencia de un final feliz deja una marca indeleble, convirtiendo el film en una crítica social incisiva y un llamado a la conciencia colectiva. La historia de Rambo sirve como advertencia y un testimonio silencioso de las heridas invisibles que la guerra deja en quienes la combaten. El final, abierto a la interpretación, invita al espectador a cuestionar las consecuencias de la violencia y la responsabilidad de una sociedad que a menudo falla a sus héroes. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Teasle no es simplemente una confrontación física, es un choque de ideologías y perspectivas, un reflejo de la lucha del veterano contra un sistema que lo ha fallado. Agotado física y mentalmente, pero con una determinación inquebrantable, Rambo se enfrenta a Teasle en un duelo que simboliza la batalla del veterano contra la injusticia. Teasle, cegado por su orgullo y su incapacidad para comprender la profundidad del trauma de Rambo, se niega a ceder, llevando el conflicto a su punto álgido. El destino de Rambo, la cicatriz imborrable de su experiencia bélica, se convierte en un potente símbolo de la compleja y problemática relación entre la sociedad y los que han sacrificado su bienestar físico y mental al servicio de su país. La violencia extrema desplegada, el daño infligido tanto física como emocionalmente, y la profunda herida psicológica de Rambo son evidentes, subrayando el alto costo humano del conflicto. El final deja un eco resonante, enfatizando el profundo trauma de Rambo y la necesidad de una sociedad más compasiva y comprensiva hacia sus veteranos de guerra. La película Rambo, First Blood, estrenada en 1982. Trasciende su clasificación como simple película de acción para convertirse en un estudio profundo y conmovedor del trauma psicológico y la desintegración social. La presentación de John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam interpretado con estoica intensidad por Sylvester Stallone, es magistral. Stallone, quien además escribió el guión, infundió al personaje con su propia experiencia y las historias de numerosos veteranos que conoció durante su investigación, dando a Rambo una autenticidad y una profundidad emocional pocas veces vistas en películas de acción de la época. Rambo no es un héroe tradicional, es un hombre roto, marcado por la guerra, incapaz de encontrar su lugar en una sociedad que no entiende su sufrimiento. Su silencio, su mirada perdida y su físico desgarbado no son solo rasgos estéticos, sino símbolos visibles de un daño interno profundo. La escena inicial, donde Rambo deambula solo y desorientado por una pequeña ciudad, ya anticipa su aislamiento y su vulnerabilidad. Su pasado militar, su entrenamiento como miembro de las fuerzas especiales, su experiencia en la selva vietnamita, toda esa experiencia lo convierte en un hombre excepcionalmente capacitado pero profundamente perturbado. La película, con su narrativa precisa y concisa, nos sumerge de inmediato en la psique fracturada de Rambo, estableciendo un vínculo emocional con el que trasciende la típica relación héroe-espectador. La introspección silenciosa de Rambo sirve como contrapunto a la brutalidad de la violencia que está por venir, destacando la naturaleza reactiva, no inherentemente violenta, de su posterior comportamiento. Su incapacidad para adaptarse a la vida civil, contrastada con sus brillantes habilidades de supervivencia en la naturaleza, sirve como una metáfora de la dificultad de la reintegración para los veteranos de Vietnam. El segundo acto de First Blood profundiza en el conflicto central de la película, el choque entre Rambo y la pequeña ciudad de Hope, Washington, representada por la figura autoritaria del Sheriff Walt Teasle. Teasle, interpretado con una convincente mezcla de intolerancia y miedo por Brian Dennehy, encarna la incomprensión y la hostilidad que muchos veteranos de Vietnam enfrentaron al regresar a casa. Su trato a Rambo, desde la inicial desconfianza hasta la brutalidad física, simboliza la falta de empatía y el rechazo social que marcó la experiencia de muchos excombatientes. La violencia no es iniciada por Rambo, sino que surge como una respuesta directa a la agresión y la injusticia que experimenta. La confrontación no se limita a una simple pelea entre un hombre y la ley, es una alegoría del fracaso de la sociedad americana en integrar a sus héroes de guerra, dejando a muchos desamparados y olvidados.
La atmósfera opresiva de Ope, con sus estrechas calles y sus ciudadanos desconfiados, se convierte en un escenario perfecto para ilustrar el sentimiento de alienación y marginación que experimenta Rambo. La película no solo retrata la violencia física, sino también la violencia sistémica y la opresión latente en la actitud de la población y las fuerzas del orden. El Sheriff Teasle, en su terquedad y ceguera, representa la resistencia a la comprensión y la necesidad urgente de una introspección sobre el impacto de la guerra en la vida de los individuos y la sociedad en su conjunto. La creciente tensión a lo largo del segundo acto culmina inevitablemente en una brutal confrontación, una consecuencia directa de la negativa a reconocer el trauma profundo de Rambo y la violencia inherente al sistema que lo rechaza. El tercer acto de Rambo, First Blood, es una escalada de violencia que, lejos de ser gratuita, sirve como una poderosa metáfora del colapso psicológico del protagonista. La huida de Rambo a las montañas circundantes no es una simple escapada, sino una búsqueda de refugio en un entorno que le resulta familiar y donde puede utilizar sus habilidades de supervivencia, habilidades forjadas en el crudo entorno de la guerra de Vietnam. La naturaleza salvaje se convierte en un escenario de resistencia contra una sociedad que lo ha rechazado. La persecución implacable del Sheriff Teasle y su equipo policial representa la incapacidad de la sociedad para comprender o aceptar el trauma de Rambo. La superioridad táctica de Rambo, fruto de su entrenamiento militar, se convierte en un símbolo de su capacidad de resistencia, pero también en una condena a la continua lucha. Las escenas de acción, aunque intensas y visualmente impactantes, no se presentan como una glorificación de la violencia, sino como una consecuencia directa de la agresión recibida y la desesperación de un hombre herido. Cada enfrentamiento armado, es un grito silencioso de dolor y una demostración de la autodefensa desesperada. La destrucción final, el desenlace culminante de la violencia, se presenta como una catástrofe inevitable, un punto de ruptura que pone en evidencia la falla del sistema en abordar las necesidades de los veteranos de guerra. La naturaleza del enfrentamiento final no es solo una prueba de fuerza física, sino una confrontación existencial, una lucha por la supervivencia y el reconocimiento de un hombre que, a pesar de sus heridas, merece ser escuchado y comprendido. El cuarto acto de First Blood se centra en la culminación del conflicto y en la revelación del trauma profundo de Rambo. La confrontación final, que se desarrolla principalmente en la extensa y hostil naturaleza que rodea a Ope, Washington, es mucho más que una simple batalla. Es una representación simbólica de la guerra interior de Rambo y su lucha contra una sociedad que lo ha fallado. La maestría de Rambo en el entorno natural, sus habilidades de supervivencia y su conocimiento del terreno contrastan fuertemente con la ineficacia y la brutalidad de la fuerza policial, liderada por el Sheriff Teasle. Esta confrontación no solo muestra las habilidades físicas excepcionales de Rambo, sino que también ilustra el fracaso de las instituciones en gestionar las consecuencias de la guerra, demostrando la incapacidad de la sociedad para entender y responder adecuadamente a las necesidades de los veteranos traumatizados. La escena climática, donde Rambo está acorralado, pero aún así mantiene una resistencia estoica, se convierte en un momento de profunda introspección, un momento que pone de relieve la fragilidad de la psique humana y el impacto devastador de la guerra en la vida de un individuo. Este clímax, aunque violento, es también un momento de catarsis tanto para el personaje como para el espectador. La resolución, aunque no necesariamente feliz, destaca la necesidad urgente de abordar el problema de los traumas de guerra y la importancia del entendimiento y la empatía hacia quienes regresan de conflictos armados con secuelas invisibles pero devastadoras. El simbolismo del entorno natural, contrastando con la civilización represora, refuerza la metáfora del aislamiento y la marginación. El quinto y último acto de Rambo, First Blood, ofrece una resolución ambigua que, a pesar de su naturaleza aparentemente simple, deja un profundo impacto en el espectador. La decisión del coronel Sam Troutman, interpretado por Richard Crenna, un antiguo superior de Rambo y figura paterna, de intervenir y negociar con el Sheriff Teasle es crucial. Troutman, con su comprensión de la psique de Rambo y su experiencia en el campo de batalla, representa la esperanza de una resolución pacífica, un reconocimiento de la necesidad de empatía y comprensión en el trato de los veteranos. Su intervención subraya la responsabilidad de la sociedad en el cuidado de aquellos que han sacrificado su bienestar mental y físico al servicio de su país.
La escena final, donde Rambo es finalmente reconocido como un producto del sistema que lo ha fallado, y no simplemente como una amenaza, es un poderoso mensaje sobre la necesidad de una mejor atención a las necesidades de los veteranos, particularmente en relación a sus traumas psicológicos. La declaración final de Trautmann, que enfatiza la comprensión de las consecuencias del trauma, no solo resuelve la tensión inmediata, sino que deja al público con una reflexión sobre la importancia de una mejor integración social y el apoyo adecuado para los héroes de guerra. La película no ofrece un final triunfal, sino un final complejo y matizado que deja espacio para la reflexión sobre el coste de la guerra, tanto visible como invisible, y la responsabilidad de la sociedad en atender las heridas de sus soldados. El éxito de First Blood radica en su habilidad para transmitir un mensaje profundo y conmovedor a través de la acción, dejando un legado duradero que continúa resonando en la sociedad contemporánea. La escena final de First Blood, lejos de ser un simple enfrentamiento armado, se convierte en un potente símbolo del fracaso de la sociedad americana en la integración de sus veteranos de guerra. La devastación causada por Rambo, aunque considerable, es una consecuencia directa de la falta de comprensión y el rechazo que ha experimentado. La decisión del coronel Trautmann de intervenir no es una concesión a la violencia, sino un reconocimiento tácito de la profunda injusticia que ha sufrido Rambo. Trautmann, figura paternal y comprensiva, representa el contrapunto a la incapacidad del Sheriff Teasle y la sociedad en su conjunto para empatizar con el trauma de guerra. La escena final, con el intercambio de miradas entre Rambo y Trautmann, transmite un mensaje silencioso pero contundente: la violencia es una respuesta a la violencia, un síntoma de una enfermedad social que requiere atención urgente. El trauma de Rambo, que se ha manifestado a través de la acción violenta, no se cura con más violencia, se trata con comprensión, apoyo y un reconocimiento de la deuda moral que la sociedad tiene con sus veteranos. La escena final, por lo tanto, no es un final feliz en el sentido tradicional, sino una llamada a la reflexión sobre la necesidad de una sociedad más justa y empática, una sociedad capaz de atender las heridas invisibles de la guerra. El silencio final de Rambo, tras la comprensión obtenida, deja un eco resonante que intensifica el mensaje del filme: la prevención es mejor que la cura, y la empatía, en lugar de la represión, es la solución. El impacto cultural de Rambo, First Blood, trasciende su género. La película, a pesar de ser una cinta de acción, logró establecerse como un texto crítico sobre la experiencia de los veteranos de Vietnam y el impacto del trastorno por estrés postraumático, TEPT. La representación realista del trauma de Rambo, lejos de la imagen estereotipada del héroe de acción invulnerable, resonó profundamente con el público, contribuyendo a una mayor sensibilización sobre las consecuencias psicológicas de la guerra. La película no glorifica la violencia, sino que la presenta como una consecuencia directa del trauma y la falta de apoyo social. La actuación de Sylvester Stallone, combinada con la dirección eficiente de Chad Kotcheff, crearon un personaje complejo y creíble que humanizó la experiencia de los veteranos. La película no solo tuvo un éxito comercial considerable, sino que también provocó debates importantes sobre la integración social de los soldados que regresaban de la guerra, la negligencia de las autoridades y la necesidad de un mejor cuidado de la salud mental para los veteranos. Este impacto se ha reflejado en la proliferación de representaciones más matizadas del TEPT en el cine y la televisión posteriores, marcando un antes y un después en la manera en que se aborda este tema en la cultura popular. La influencia de First Blood también se extiende al ámbito político, influyendo en las políticas relacionadas con la asistencia a veteranos y generando un mayor conocimiento público sobre el TEPT. La película Rambo, First Blood no se limita a una simple narrativa de acción. Su poder reside en la construcción meticulosa de sus personajes y en la utilización del simbolismo para transmitir un mensaje profundo y complejo sobre el trauma de guerra y la respuesta social a él. Rambo, un veterano de Vietnam con un profundo trastorno por estrés postraumático, TEPT, no es solo un héroe de acción, es una víctima del sistema, un hombre quebrado que busca redención en un mundo que le niega la oportunidad de sanar. Su silencio no es un signo de debilidad, sino de una profunda herida interior que la sociedad se niega a reconocer. La habilidad de Rambo en la selva, en contraste con su incapacidad para adaptarse a la vida civil, simboliza su desconexión con una sociedad que no comprende ni aprecia su sacrificio. La pequeña ciudad de Ope,
Washington, se convierte en un microcosmos de esa sociedad ciega, indiferente a la devastación psicológica de los veteranos de guerra. El Sheriff Teasle, representando la ley y el orden, encarna la rigidez del sistema, la intolerancia y la falta de empatía que exacerban el trauma de Rambo. Este contraste entre la naturaleza salvaje y la sociedad opresiva, entre el silencio de Rambo y la hostilidad de Teasle, crea una tensión constante que impulsa la narrativa, generando un significado mucho más profundo que el de una simple película de acción. El simbolismo presente en la película, lejos de ser superficial, se integra armoniosamente en la trama, fortaleciendo la narrativa y añadiendo capas de significado al drama humano que se desarrolla. El final, aunque abierto a la interpretación, refuerza esta idea de que el trauma de guerra no se resuelve con violencia, sino con comprensión y empatía. La resonancia perdurable de Rambo, First Blood reside en su capacidad para trascender los límites del género de acción y convertirse en una exploración profunda y conmovedora de la condición humana. La película no se limita a mostrar la violencia física, sino que profundiza en la violencia psicológica que sufre Rambo, reflejando el trauma no procesado de un veterano de guerra. El impacto de la experiencia traumática de Rambo en su psique se refleja en su comportamiento silencioso y estoico, en su incapacidad para integrarse en la sociedad civil y en su recurrencia a la violencia como mecanismo de defensa. La película evita la glorificación de la violencia, presentándola como una consecuencia directa de la falta de comprensión y apoyo social hacia los veteranos. El crescendo de la violencia a lo largo de la película sirve como una potente metáfora del colapso psicológico de Rambo, un personaje llevado al límite por un sistema que lo ha marginado y olvidado. La película nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad social en la atención de las heridas invisibles de la guerra y la necesidad de empatía y comprensión hacia aquellos que han luchado por su país, dejando un legado que sigue vigente y relevante en la actualidad. La resonancia del film radica en su crudo realismo y en la capacidad de conectar con las emociones del espectador, generando una empatía profunda por el personaje de Rambo y una crítica implícita a la sociedad que lo ha fallado. La influencia de Rambo, First Blood en la cultura popular es innegable. La película, a pesar de su clasificación como película de acción, ha tenido un impacto significativo en la manera en que se representa y se comprende el trastorno por estrés postraumático, TEPT, en el cine y la televisión. Antes de First Blood, las representaciones de veteranos de guerra en la pantalla grande a menudo eran estereotipadas o simplificadas, careciendo de la profundidad y la complejidad emocional que ofrece el personaje de Rambo. La película de 1982 rompió con esta tradición, presentando a un héroe con una vulnerabilidad y un dolor psicológico palpables. Esta representación realista del TEP no solo conmovió al público, sino que también contribuyó a un mayor conocimiento público sobre las consecuencias psicológicas de la guerra y la importancia del apoyo para los veteranos. El éxito de First Blood allanó el camino para representaciones más matizadas y realistas del TEP en producciones posteriores, influyendo en la forma en que se aborda este tema en la cultura popular y generando un debate más amplio sobre la salud mental de los veteranos. La película logró trascender su género, convirtiéndose en una obra con resonancia social y cultural que ha perdurado a lo largo de las décadas. Su legado continúa inspirando discusiones sobre la responsabilidad social hacia los veteranos y la necesidad de una mejor comprensión del TEP. La popularidad perdurable de Rambo, First Blood se debe en gran parte a la complejidad y ambigüedad de su narrativa. A diferencia de las películas de acción convencionales que presentan héroes unidimensionales y finales inequívocamente triunfales, First Blood ofrece un final que es tanto catártico como inquietante. La violencia desencadenada por Rambo, aunque justificada en el contexto de su trauma y el rechazo social, no es celebrada. La película no presenta a Rambo como un héroe glorioso, sino como un hombre roto, un producto de un sistema que lo ha fallado y que finalmente busca una forma, aunque destructiva, de encontrar un sentido a su sufrimiento. La confrontación final no es una victoria para Rambo, sino una consecuencia de la violencia acumulada, una expresión de la desesperación de un hombre empujado al límite. Esta ambigüedad moral, este final que no ofrece respuestas fáciles o soluciones sencillas, es lo que hace que la película sea tan resonante y perdurable. La película nos deja con la sensación de que, aunque la violencia ha terminado, el verdadero problema, la profunda cicatriz social que ha creado y alimentado el trauma de Rambo, permanece sin resolver.
Esta falta de una resolución simple y definitiva es lo que mantiene la película como un estudio de carácter y una reflexión sobre el trauma de guerra, aún relevante en el panorama social contemporáneo. El éxito de Rambo, First Blood reside también en su capacidad para funcionar en múltiples niveles. A nivel superficial, es una película de acción con escenas de persecuciones, tiroteos y combates cuerpo a cuerpo, visualmente impactantes y ejecutadas con gran eficacia. Sin embargo, debajo de esta capa de acción palpita una crítica social incisiva y una exploración profunda del trauma psicológico. La película no se limita a entretener, obliga al espectador a confrontar temas incómodos como la violencia, la guerra, la discriminación y la falta de apoyo a los veteranos. Esta yuxtaposición entre la acción pura y la reflexión social es lo que la hace tan compleja y atractiva. La película funciona como un thriller, manteniendo al espectador en vilo con el desarrollo de la trama y la creciente tensión entre Rambo y las autoridades. Pero simultáneamente, funciona como un drama conmovedor, que explora la vulnerabilidad y el dolor de un hombre profundamente herido. Esta combinación de elementos crea una experiencia cinematográfica rica y multifacética que trascendió su género y sigue resonando en el público contemporáneo. La película, por lo tanto, no solo es una obra de entretenimiento, sino también una poderosa herramienta para el análisis social y una reflexión sobre las consecuencias devastadoras de la guerra y la falta de apoyo a los veteranos. La influencia de Rambo, First Blood se extiende más allá de su impacto inmediato en la cultura popular. La película ha servido como un catalizador para debates sobre la representación de veteranos en el cine y la importancia de abordar el trauma de guerra de manera realista y sensible. Su éxito comercial demostró que las historias sobre el sufrimiento psicológico de los excombatientes podían ser atractivas para un público amplio, incentivando a otros cineastas a explorar temas similares con mayor profundidad y complejidad. La película inspiró una reevaluación de la responsabilidad social hacia los veteranos, cuestionando las políticas públicas y la falta de apoyo adecuado para aquellos que sufren de TEPT. First Blood no solo representó un hito en el género de acción, sino que también impulsó un cambio significativo en la representación del trauma de guerra en la cultura popular, abriendo el camino para una mayor comprensión y empatía hacia las experiencias de los veteranos. El legado de la película continúa inspirando debates importantes sobre la salud mental, la violencia y las consecuencias a largo plazo de la guerra, mostrando su influencia perdurable en el discurso social contemporáneo. Hola a todos, gente linda. Bienvenidos a Cine Mágico. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de Rambo, First Blood 1982. Ian Rambo, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, marcado por su experiencia en la Guerra de Vietnam, llega a un pequeño pueblo de Washington buscando a un antiguo compañero, Delmar Berry. Su aspecto descuidado y su comportamiento taciturno despiertan la sospecha del sheriff Walt Teasle, un hombre de carácter severo y con una larga trayectoria en la aplicación de la ley en el condado, acostumbrado a imponer su autoridad con mano dura. Teasle, impulsado por un profundo prejuicio contra los veteranos, ve en Rambo una amenaza potencial y, tras un breve pero tenso encuentro, lo detiene arbitrariamente. La detención se produce a pesar de la clara y angustiada situación de Rambo, quien intenta explicar sus intenciones pacíficas pero se encuentra con la inflexibilidad del sheriff, reflejo de un sistema que no entiende ni valora las dificultades de la adaptación a la vida civil tras una experiencia traumática como la guerra. La brutalidad con la que Teasle trata a Rambo, un hombre que luchó por su país, establece el tono de un conflicto que se intensificará rápidamente. La falta de empatía del sheriff y la discriminación sufrida por el veterano de guerra configuran el escenario para una espiral de violencia inevitable. En la comisaría, la situación de Rambo empeora considerablemente. El trato recibido es degradante y cruel, con los oficiales del sheriff sometiéndolo a palizas y humillaciones constantes. Esta situación, lejos de someterlo, exacerba su trauma latente y su rabia contenida. La violencia sufrida le recuerda las atrocidades de la guerra, pero ahora se encuentra desprotegido y enfrentando una nueva batalla, esta vez contra un sistema que debería protegerlo. Su pasado como soldado, donde la disciplina y la supervivencia eran su modus operandi, le permiten planear un escape audaz, utilizando su entrenamiento militar y su conocimiento del entorno para burlar a sus captores.
La fuga de Rambo, violenta y necesaria para él, es un acto de rebeldía contra el maltrato y la indiferencia que ha encontrado. El escape marca un punto de inflexión, de víctima de la injusticia, Rambo se convierte en un fugitivo, dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de su lucha por la supervivencia. Su experiencia en Vietnam, donde aprendió a valerse por sí mismo en situaciones extremas, le servirá para sobrevivir en la siguiente etapa de su conflicto con el Sheriff Teasle. Una vez escapado de la prisión, Rambo se convierte en una figura espectral, moviéndose sigilosamente por los bosques y montañas del condado. Su conocimiento de tácticas de supervivencia y guerra de guerrillas, adquiridos durante su servicio en Vietnam, le permiten evadir a la abrumadora fuerza policial movilizada por Teasle. El sheriff, confiado en el poderío de su equipo y subestimando la capacidad de Rambo, inicia una cacería implacable que implica a la Guardia Nacional, convirtiendo la búsqueda en una operación militar a gran escala. Rambo, por su parte, utiliza el terreno a su favor, utilizando sus habilidades para tender trampas, crear distracciones y desaparecer sin dejar rastro. El paisaje se transforma en un campo de batalla improvisado, donde el veterano de guerra, a pesar de su evidente sufrimiento físico y emocional, demuestra una determinación férrea y una resistencia excepcional. La búsqueda se vuelve una muestra de la ineficacia de la fuerza bruta frente a la astucia y la determinación de un hombre impulsado por la supervivencia y la justicia. La situación, lejos de calmarse, se intensifica, reflejando el espiral de violencia que inició con la detención injusta. La persecución se intensifica, convirtiéndose en una guerra abierta entre un solo hombre y la fuerza bruta del Estado. Rambo, con su entrenamiento militar excepcional, se convierte en una amenaza letal, dejando tras de sí un rastro de destrucción y víctimas entre los miembros de la fuerza policial. Utiliza su conocimiento del terreno, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y su manejo de armas para enfrentar a sus perseguidores, demostrando una capacidad de supervivencia y adaptación asombrosas. Cada enfrentamiento refuerza la imagen de Rambo como un oponente formidable, capaz de superar en inteligencia y destreza a sus enemigos, aunque sus acciones son una respuesta a la violencia inicial sufrida. La superioridad numérica de la policía y la Guardia Nacional se ve constantemente anulada por la capacidad de Rambo para evitar la confrontación directa, utilizando la emboscada y el camuflaje, tácticas que perfeccionó durante sus años de servicio en el conflictivo escenario de la selva vietnamita. La narrativa refleja la ineficacia de la fuerza bruta frente a la resistencia y la determinación de un hombre herido y perseguido injustamente, con la violencia escalando a niveles cada vez más extremos. La cacería se convierte en una metáfora de la propia guerra, donde la brutalidad del conflicto deja profundas cicatrices tanto en el perseguido como en los perseguidores. La confrontación final entre Rambo y el Sheriff Teasle se presenta como un punto culminante, un enfrentamiento inevitable que trasciende la simple persecución policial. Agotado física y mentalmente, pero aún imbuido de una determinación inquebrantable, Rambo se enfrenta al sheriff en un duelo que refleja la lucha del veterano contra el sistema que lo ha fallado. Teasle, ciego por su orgullo y su incapacidad para comprender el trauma de Rambo, se niega a ceder, exacerbando el conflicto. El enfrentamiento, aunque culminando en una victoria física para Rambo, deja una profunda sensación de derrota y amargura. La violencia, la injusticia y el trauma se entrelazan, dejando tras de sí un rastro de destrucción y sufrimiento. La película no ofrece un final triunfal, sino una reflexión melancólica sobre las consecuencias devastadoras de la guerra, la intolerancia y la falta de empatía. La imagen final de Rambo, solitario y derrotado, pero con un atisbo de esperanza reprimida, deja al espectador con una sensación de profunda tristeza y una pregunta latente sobre la responsabilidad colectiva en la atención a los veteranos de guerra y la prevención de la violencia. El destino de Rambo, la cicatriz imborrable de su experiencia bélica, se convierte en un símbolo de la compleja y problemática relación entre la sociedad y los veteranos que han sacrificado su bienestar mental y físico en el servicio de su país. La conclusión de la película no es una victoria clara, sino un amargo reconocimiento de la profunda herida que la guerra ha dejado en Rambo y en la sociedad que lo rechaza. La derrota de sus perseguidores es una victoria pírrica, una demostración de su fuerza y habilidad, pero también un símbolo del fracaso del sistema en reconocer y atender las necesidades de sus veteranos.
La imagen final, con Rambo herido pero vivo, deja una sensación de incertidumbre y melancolía, reflejando la complejidad del trauma y la dificultad de la rehabilitación. La escena final no ofrece un cierre satisfactorio, sino un llamado a la reflexión sobre las consecuencias de la guerra y la necesidad de una mayor comprensión y apoyo a aquellos que han luchado en nombre de su país, evitando así la repetición de la violencia y el sufrimiento innecesario. La película termina sin resolver completamente la problemática de la integración social de los veteranos de guerra, dejando al espectador con la inquietante sensación de que la verdadera batalla de Rambo apenas comienza. La película concluye sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una sensación de profunda inquietud. La victoria de Rambo sobre la fuerza policial y la Guardia Nacional es, en realidad, una derrota para todos los involucrados. La violencia extrema, el daño infligido y la profunda herida emocional de Rambo son evidentes. La escena final, con Rambo herido y contemplativo, no ofrece un final feliz ni un mensaje de esperanza sencillo. Más bien, presenta una poderosa reflexión sobre las secuelas de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con trauma psicológico. La falta de entendimiento y la brutalidad con la que se trata a Rambo a lo largo de la película culminan en un final amargo, que deja al espectador con la pesada carga de contemplar las consecuencias de la violencia y la falta de apoyo a aquellos que han servido a su país. El silencio final, la imagen de un hombre roto pero aún con un resquicio de resistencia, resuena profundamente, invitando a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la guerra y sus efectos devastadores en la vida humana. La película finaliza sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una sensación de profunda inquietud. El impacto del trauma de guerra en Rambo, reflejado en su comportamiento y sus acciones, sirve como un potente recordatorio de las consecuencias a largo plazo del conflicto armado y la necesidad de un apoyo integral para los veteranos. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Tiso se presenta como un punto culminante, un enfrentamiento inevitable que trasciende la simple persecución policial. La película concluye sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una profunda sensación de inquietud y melancolía. La violencia extrema desplegada, el daño infligido tanto física como emocionalmente, y la profunda herida psicológica de Rambo son evidentes, subrayando el costo humano del conflicto. La escena final, mostrando a Rambo herido y contemplativo, no ofrece un final feliz ni un mensaje de esperanza sencillo. En cambio, presenta una poderosa reflexión sobre las devastadoras consecuencias de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con traumas psicológicos profundos como el trastorno de estrés postraumático, tan común entre los combatientes que regresan de conflictos armados. La falta de comprensión y la brutalidad con la que se trata a Rambo a lo largo de la película culminan en un final amargo, dejando al espectador con la pesada carga de contemplar las consecuencias de la violencia y la falta de apoyo a aquellos que han servido a su país con valentía y sacrificio. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual y colectiva en la atención a las necesidades de los veteranos de guerra y la prevención de la violencia y la discriminación. La película finaliza sin una resolución definitiva, dejando al espectador con una profunda sensación de inquietud y melancolía. En cambio, presenta una poderosa reflexión sobre las devastadoras consecuencias de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con traumas psicológicos profundos como el trastorno de estrés postraumático. La ausencia de un final feliz deja una marca indeleble, convirtiendo el film en una crítica social incisiva. La película culmina sin una resolución clara, dejando al espectador con una profunda sensación de inquietud y una amarga reflexión sobre las consecuencias de la guerra y la falta de apoyo a los veteranos. La victoria de Rambo sobre la fuerza policial es, en esencia, una derrota para todos. La violencia extrema, el daño físico y el trauma psicológico profundo de Rambo son evidentes, subrayando el costo humano del conflicto. En lugar de un cierre satisfactorio, la película presenta una poderosa reflexión sobre las secuelas devastadoras de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos que regresan con traumas psicológicos, como el trastorno de estrés postraumático. La falta de comprensión y la brutalidad con la que se trata a Rambo a lo largo de la película culminan en un final amargo,
que deja al espectador con la pesada carga de contemplar las consecuencias de la violencia y la ausencia de apoyo a aquellos que han servido a su país. La película, en su falta de una resolución simple, se convierte en una crítica social incisiva y un potente recordatorio de la necesidad de un mayor apoyo y comprensión para los veteranos de guerra. Tras su fuga, Rambo se convierte en un fantasma en el inmenso bosque, utilizando su extenso conocimiento de tácticas de supervivencia y combate aprendidas durante su tiempo en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en Vietnam. Su destreza en el camuflaje y su capacidad para moverse silenciosamente por el terreno montañoso le permiten eludir la masiva búsqueda organizada por el Sheriff Teasle, quien moviliza a la Guardia Nacional en una operación a gran escala. Rambo no solo evade la captura, sino que también utiliza su entrenamiento para establecer trampas y emboscadas, poniendo en evidencia la ineficacia de la fuerza bruta frente a la astucia y preparación de un solo hombre. El entorno natural se convierte en su aliado, ofreciendo cobertura y oportunidades para contraatacar, mientras que la búsqueda de Teasle refleja la incapacidad de las autoridades para comprender la naturaleza del enemigo al que se enfrentan. La escalada de la violencia es inevitable, reflejando la creciente frustración de ambas partes. El Sheriff Teasle, obstinado en su búsqueda, no comprende la profundidad del trauma de Rambo y la injusticia de su situación, lo que intensifica el conflicto hasta un punto casi irreversible. La intensificación de la persecución transforma el tranquilo condado de Washington en un campo de batalla improvisado. Rambo, utilizando su experiencia en combate cuerpo a cuerpo y su dominio de las armas, se convierte en una fuerza casi imparable, dejando tras de sí un rastro de destrucción y víctimas entre los agentes de policía y la Guardia Nacional. Su lucha, sin embargo, no es simplemente una demostración de fuerza bruta, es una respuesta desesperada a la injusticia y la brutalidad que ha enfrentado desde su llegada al pueblo. Cada acto de violencia de Rambo es una reacción a la violencia inicial que sufrió, una espiral descendente generada por la falta de empatía y comprensión por parte del Sheriff Teasle y sus hombres. Las tácticas de Rambo, basadas en su entrenamiento militar y su conocimiento del terreno, demuestran la ineficacia de la fuerza bruta frente a la destreza y la preparación de un oponente altamente entrenado y motivado por la supervivencia. La superioridad numérica de sus perseguidores se ve constantemente socavada por la capacidad de Rambo para predecir sus movimientos y utilizar el entorno a su favor, convirtiendo el paisaje en una compleja red de trampas y emboscadas. La persecución se convierte en una representación simbólica de la guerra misma, un ciclo de violencia sin fin, alimentado por la incomprensión y la falta de diálogo. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Teasle no es simplemente una confrontación física, sino un choque de ideologías y perspectivas. Agotado pero inquebrantable, Rambo se encuentra con Teasle en un duelo que refleja la lucha del veterano contra un sistema que lo ha fallado. Teasle, cegado por su orgullo y su incapacidad para comprender el trauma de Rambo, se niega a ceder, exacerbando el conflicto hasta su punto máximo. La lucha culmina con la derrota física de Teasle y sus hombres, pero la victoria de Rambo es amarga, una victoria pírrica que deja al descubierto las profundas cicatrices de la guerra y el costo humano del conflicto. La violencia, la injusticia y el trauma se entrelazan, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un profundo sentimiento de pérdida. La imagen final de Rambo, solitario y derrotado, pero con un atisbo de esperanza reprimida, deja al espectador con una profunda tristeza y una pregunta latente sobre la responsabilidad colectiva en la atención a los veteranos de guerra y la prevención de la violencia. Tras su escapada de la cárcel, Rambo se convierte en una figura fantasmal, moviéndose con sigilo por los bosques y montañas de la región. Su pericia en tácticas de supervivencia y guerra de guerrillas, adquirida durante sus años de servicio en Vietnam, le permite eludir la masiva fuerza policial desplegada por el Sheriff Teasle. Este último, confiado en su superioridad numérica y subestimando las habilidades de Rambo, moviliza a la Guardia Nacional, transformando la búsqueda en una operación militar de gran envergadura. Rambo, por su parte, utiliza el terreno a su favor, utilizando su conocimiento del entorno para tender trampas, crear distracciones y desaparecer sin dejar rastro, convirtiendo la búsqueda en una cacería implacable y desigual. La operación policial, inicialmente enfocada en la simple captura de un fugitivo, se convierte en un reflejo del poderío militar del Estado contra un solo hombre,
subrayando la brutalidad e ineficacia de la fuerza bruta ante la determinación de un oponente altamente capacitado y profundamente afectado por el trauma de la guerra. La tensión y la violencia se incrementan exponencialmente, creando una atmósfera de persecución implacable y una creciente sensación de inevitabilidad. La persecución se intensifica, transformando el pacífico condado en un escenario de guerra. Rambo, utilizando su entrenamiento militar y su conocimiento del terreno, se convierte en una amenaza letal, dejando tras de sí un rastro de destrucción y víctimas entre las fuerzas policiales y la Guardia Nacional. Su lucha, sin embargo, no es una simple demostración de fuerza, es una respuesta desesperada a la injusticia y la brutalidad sufridas. Cada acto de violencia es una reacción al trato inhumano recibido, una espiral descendente generada por la falta de empatía y comprensión del Sheriff Teasle y sus hombres. Las tácticas de Rambo demuestran la ineficacia de la fuerza bruta frente a la destreza y la preparación de un oponente altamente entrenado, motivado por la supervivencia y la sed de justicia. La superioridad numérica de sus perseguidores se ve constantemente socavada por su capacidad para predecir sus movimientos y utilizar el entorno a su favor, convirtiendo el paisaje en una compleja red de trampas y emboscadas. La escalada del conflicto refleja la falta de entendimiento por parte del sheriff y la profunda herida que la guerra ha dejado en Rambo, creando un círculo vicioso de violencia y desesperación. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Teasle trasciende la simple persecución policial, convirtiéndose en una confrontación ideológica y moral. Agotado física y mentalmente, pero aún con una férrea determinación, Rambo se enfrenta a Teasle en un duelo que simboliza la lucha del veterano contra un sistema que lo ha fallado. Teasle, cegado por su orgullo y su incapacidad para comprender el trauma de Rambo, se niega a rendirse, llevando el conflicto a su punto álgido. La lucha culmina con la derrota física de Teasle y sus hombres, pero la victoria de Rambo es profundamente amarga, una victoria pírrica que deja al descubierto las cicatrices imborrables de la guerra y el alto costo humano del conflicto. La violencia, la injusticia y el trauma se entrelazan, dejando un rastro de destrucción y un profundo sentimiento de pérdida. La película no ofrece un final triunfal, sino una reflexión melancólica sobre las devastadoras consecuencias de la guerra, la intolerancia y la falta de empatía. La imagen final de Rambo, solitario y derrotado, pero con un atisbo de esperanza reprimida, deja al espectador con una profunda tristeza y una inquietante pregunta sobre la responsabilidad colectiva en la atención a los veteranos de guerra y la prevención de la violencia. El destino de Rambo, marcado para siempre por su experiencia bélica, se convierte en un potente símbolo de la compleja y problemática relación entre la sociedad y aquellos que han sacrificado su bienestar físico y mental al servicio de su país. En cambio, presenta una poderosa reflexión sobre las devastadoras consecuencias de la guerra y la responsabilidad social de atender las necesidades de los veteranos, especialmente aquellos con traumas psicológicos profundos como el trastorno de estrés postraumático, TEPT. La ausencia de un final feliz deja una marca indeleble, convirtiendo el film en una crítica social incisiva y un llamado a la conciencia colectiva. La historia de Rambo sirve como advertencia y un testimonio silencioso de las heridas invisibles que la guerra deja en quienes la combaten. El final, abierto a la interpretación, invita al espectador a cuestionar las consecuencias de la violencia y la responsabilidad de una sociedad que a menudo falla a sus héroes. El enfrentamiento final entre Rambo y el Sheriff Teasle no es simplemente una confrontación física, es un choque de ideologías y perspectivas, un reflejo de la lucha del veterano contra un sistema que lo ha fallado. Agotado física y mentalmente, pero con una determinación inquebrantable, Rambo se enfrenta a Teasle en un duelo que simboliza la batalla del veterano contra la injusticia. Teasle, cegado por su orgullo y su incapacidad para comprender la profundidad del trauma de Rambo, se niega a ceder, llevando el conflicto a su punto álgido. El destino de Rambo, la cicatriz imborrable de su experiencia bélica, se convierte en un potente símbolo de la compleja y problemática relación entre la sociedad y los que han sacrificado su bienestar físico y mental al servicio de su país. La violencia extrema desplegada, el daño infligido tanto física como emocionalmente, y la profunda herida psicológica de Rambo son evidentes, subrayando el alto costo humano del conflicto. El final deja un eco resonante, enfatizando el profundo trauma de Rambo y la necesidad de una sociedad más compasiva y comprensiva hacia sus veteranos de guerra. La película Rambo,
First Blood, estrenada en 1982, trasciende su clasificación como simple película de acción para convertirse en un estudio profundo y conmovedor del trauma psicológico y la desintegración social. La presentación de John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam interpretado con estoica intensidad por Sylvester Stallone, es magistral. Stallone, quien además escribió el guión, infundió al personaje con su propia experiencia y las historias de numerosos veteranos que conoció durante su investigación, dando a Rambo una autenticidad y una profundidad emocional pocas veces vistas en películas de acción de la época. Rambo no es un héroe tradicional, es un hombre roto, marcado por la guerra, incapaz de encontrar su lugar en una sociedad que no entiende su sufrimiento. Su silencio, su mirada perdida y su físico desgarbado no son solo rasgos estéticos, sino símbolos visibles de un daño interno profundo. La escena inicial, donde Rambo deambula solo y desorientado por una pequeña ciudad, ya anticipa su aislamiento y su vulnerabilidad. Su pasado militar, su entrenamiento como miembro de las fuerzas especiales, su experiencia en la selva vietnamita, toda esa experiencia lo convierte en un hombre excepcionalmente capacitado pero profundamente perturbado. La película, con su narrativa precisa y concisa, nos sumerge de inmediato en la psique fracturada de Rambo, estableciendo un vínculo emocional con el que trasciende la típica relación héroe-espectador. La introspección silenciosa de Rambo sirve como contrapunto a la brutalidad de la violencia que está por venir, destacando la naturaleza reactiva, no inherentemente violenta, de su posterior comportamiento. Su incapacidad para adaptarse a la vida civil, contrastada con sus brillantes habilidades de supervivencia en la naturaleza, sirve como una metáfora de la dificultad de la reintegración para los veteranos de Vietnam. El segundo acto de First Blood profundiza en el conflicto central de la película, el choque entre Rambo y la pequeña ciudad de Hope, Washington, representada por la figura autoritaria del Sheriff Walt Teasle. T. Asle, interpretado con una convincente mezcla de intolerancia y miedo por Brian Dennehy, encarna la incomprensión y la hostilidad que muchos veteranos de Vietnam enfrentaron al regresar a casa. Su trato a Rambo, desde la inicial desconfianza hasta la brutalidad física, simboliza la falta de empatía y el rechazo social que marcó la experiencia de muchos excombatientes. La violencia no es iniciada por Rambo, sino que surge como una respuesta directa a la agresión y la injusticia que experimenta. La confrontación no se limita a una simple pelea entre un hombre y la ley, es una alegoría del fracaso de la sociedad americana en integrar a sus héroes de guerra, dejando a muchos desamparados y olvidados. La atmósfera opresiva de Hope, con sus estrechas calles y sus ciudadanos desconfiados, se convierte en un escenario perfecto para ilustrar el sentimiento de alienación y marginación que experimenta Rambo. La película no solo retrata la violencia física, sino también la violencia sistémica y la opresión latente en la actitud de la población y las fuerzas del orden. El Sheriff Teasle, en su terquedad y ceguera, representa la resistencia a la comprensión y la necesidad urgente de una introspección sobre el impacto de la guerra en la vida de los individuos y la sociedad en su conjunto. La creciente tensión a lo largo del segundo acto culmina inevitablemente en una brutal confrontación, una consecuencia directa de la negativa a reconocer el trauma profundo de Rambo y la violencia inherente al sistema que lo rechaza. El tercer acto de Rambo, First Blood, es una escalada de violencia que, lejos de ser gratuita, sirve como una poderosa metáfora del colapso psicológico del protagonista. La huida de Rambo a las montañas circundantes no es una simple escapada, sino una búsqueda de refugio en un entorno que le resulta familiar y donde puede utilizar sus habilidades de supervivencia, habilidades forjadas en el crudo entorno de la guerra de Vietnam. La naturaleza salvaje se convierte en un escenario de resistencia contra una sociedad que lo ha rechazado. La persecución implacable del Sheriff Teasle y su equipo policial representa la incapacidad de la sociedad para comprender o aceptar el trauma de Rambo. La superioridad táctica de Rambo, fruto de su entrenamiento militar, se convierte en un símbolo de su capacidad de resistencia, pero también en una condena a la continua lucha. Las escenas de acción, aunque intensas y visualmente impactantes, no se presentan como una glorificación de la violencia, sino como una consecuencia directa de la agresión recibida y la desesperación de un hombre herido. Cada enfrentamiento armado, es un grito silencioso de dolor y una demostración de la autodefensa desesperada.
La destrucción final, el desenlace culminante de la violencia, se presenta como una catástrofe inevitable, un punto de ruptura que pone en evidencia la falla del sistema en abordar las necesidades de los veteranos de guerra. La naturaleza del enfrentamiento final no es solo una prueba de fuerza física, sino una confrontación existencial, una lucha por la supervivencia y el reconocimiento de un hombre que, a pesar de sus heridas, merece ser escuchado y comprendido. El cuarto acto de First Blood se centra en la culminación del conflicto y en la revelación del trauma profundo de Rambo. La confrontación final, que se desarrolla principalmente en la extensa y hostil naturaleza que rodea a Hope, Washington, es mucho más que una simple batalla. Es una representación simbólica de la guerra interior de Rambo y su lucha contra una sociedad que lo ha fallado. La maestría de Rambo en el entorno natural, sus habilidades de supervivencia y su conocimiento del terreno contrastan fuertemente con la ineficacia y la brutalidad de la fuerza policial, liderada por el Sheriff Teasle. Esta confrontación no solo muestra las habilidades físicas excepcionales de Rambo, sino que también ilustra el fracaso de las instituciones en gestionar las consecuencias de la guerra, demostrando la incapacidad de la sociedad para entender y responder adecuadamente a las necesidades de los veteranos traumatizados. La escena climática, donde Rambo está acorralado, pero aún así mantiene una resistencia estoica, se convierte en un momento de profunda introspección, un momento que pone de relieve la fragilidad de la psique humana y el impacto devastador de la guerra en la vida de un individuo. Este clímax, aunque violento, es también un momento de catarsis tanto para el personaje como para el espectador. La resolución, aunque no necesariamente feliz, destaca la necesidad urgente de abordar el problema de los traumas de guerra y la importancia del entendimiento y la empatía hacia quienes regresan de conflictos armados con secuelas invisibles pero devastadoras. El simbolismo del entorno natural, contrastando con la civilización represora, refuerza la metáfora del aislamiento y la marginación. El quinto y último acto de Rambo, First Blood, ofrece una resolución ambigua que, a pesar de su naturaleza aparentemente simple, deja un profundo impacto en el espectador. La decisión del coronel Sam Troutman, interpretado por Richard Crenna, un antiguo superior de Rambo y figura paterna, de intervenir y negociar con el Sheriff Teasle es crucial. Troutman, con su comprensión de la psique de Rambo y su experiencia en el campo de batalla, representa la esperanza de una resolución pacífica, un reconocimiento de la necesidad de empatía y comprensión en el trato de los veteranos. Su intervención subraya la responsabilidad de la sociedad en el cuidado de aquellos que han sacrificado su bienestar mental y físico al servicio de su país. La escena final, donde Rambo es finalmente reconocido como un producto del sistema que lo ha fallado, y no simplemente como una amenaza, es un poderoso mensaje sobre la necesidad de una mejor atención a las necesidades de los veteranos, particularmente en relación a sus traumas psicológicos. La declaración final de Troutman, que enfatiza la comprensión de las consecuencias del trauma, no solo resuelve la tensión inmediata, sino que deja al público con una reflexión sobre la importancia de una mejor integración social y el apoyo adecuado para los héroes de guerra. La película no ofrece un final triunfal, sino un final complejo y matizado que deja espacio para la reflexión sobre el coste de la guerra, tanto visible como invisible, y la responsabilidad de la sociedad en atender las heridas de sus soldados. El éxito de First Blood radica en su habilidad para transmitir un mensaje profundo y conmovedor a través de la acción, dejando un legado duradero que continúa resonando en la sociedad contemporánea. La escena final de First Blood, lejos de ser un simple enfrentamiento armado, se convierte en un potente símbolo del fracaso de la sociedad americana en la integración de sus veteranos de guerra. La devastación causada por Rambo, aunque considerable, es una consecuencia directa de la falta de comprensión y el rechazo que ha experimentado. La decisión del coronel Troutman de intervenir no es una concesión a la violencia, sino un reconocimiento tácito de la profunda injusticia que ha sufrido Rambo. Troutman, figura paternal y comprensiva, representa el contrapunto a la incapacidad del Sheriff Teasle y la sociedad en su conjunto para empatizar con el trauma de guerra. La escena final, con el intercambio de miradas entre Rambo y Troutman, transmite un mensaje silencioso pero contundente: la violencia es una respuesta a la violencia, un síntoma de una enfermedad social que requiere atención urgente. El trauma de Rambo, que se ha manifestado a través de la acción violenta, no se cura con más violencia, se trata con comprensión, apoyo y un reconocimiento de la deuda moral que la sociedad tiene con sus veteranos.
La escena final, por lo tanto, no es un final feliz en el sentido tradicional, sino una llamada a la reflexión sobre la necesidad de una sociedad más justa y empática, una sociedad capaz de atender las heridas invisibles de la guerra. El silencio final de Rambo, tras la comprensión obtenida, deja un eco resonante que intensifica el mensaje del filme: la prevención es mejor que la cura, y la empatía, en lugar de la represión, es la solución. El impacto cultural de Rambo, First Blood, trasciende su género. La película, a pesar de ser una cinta de acción, logró establecerse como un texto crítico sobre la experiencia de los veteranos de Vietnam y el impacto del trastorno por estrés postraumático, TEPT. La representación realista del trauma de Rambo, lejos de la imagen estereotipada del héroe de acción invulnerable, resonó profundamente con el público, contribuyendo a una mayor sensibilización sobre las consecuencias psicológicas de la guerra. La película no glorifica la violencia, sino que la presenta como una consecuencia directa del trauma y la falta de apoyo social. La actuación de Sylvester Stallone, combinada con la dirección eficiente de Chad Kochav, crearon un personaje complejo y creíble que humanizó la experiencia de los veteranos. La película no solo tuvo un éxito comercial considerable, sino que también provocó debates importantes sobre la integración social de los soldados que regresaban de la guerra, la negligencia de las autoridades y la necesidad de un mejor cuidado de la salud mental para los veteranos. Este impacto se ha reflejado en la proliferación de representaciones más matizadas del TEPT en el cine y la televisión posteriores, marcando un antes y un después en la manera en que se aborda este tema en la cultura popular. La influencia de First Blood también se extiende al ámbito político, influyendo en las políticas relacionadas con la asistencia a veteranos y generando un mayor conocimiento público sobre el TEPT. La película Rambo, First Blood, no se limita a una simple narrativa de acción. Su poder reside en la construcción meticulosa de sus personajes y en la utilización del simbolismo para transmitir un mensaje profundo y complejo sobre el trauma de guerra y la respuesta social a él. Rambo, un veterano de Vietnam con un profundo trastorno por estrés postraumático, TEPT, no es solo un héroe de acción, es una víctima del sistema, un hombre quebrado que busca redención en un mundo que le niega la oportunidad de sanar. Su silencio no es un signo de debilidad, sino de una profunda herida interior que la sociedad se niega a reconocer. La habilidad de Rambo en la selva, en contraste con su incapacidad para adaptarse a la vida civil, simboliza su desconexión con una sociedad que no comprende ni aprecia su sacrificio. La pequeña ciudad de Hope, Washington, se convierte en un microcosmos de esa sociedad ciega, indiferente a la devastación psicológica de los veteranos de guerra. El Sheriff Teasle, representando la ley y el orden, encarna la rigidez del sistema, la intolerancia y la falta de empatía que exacerban el trauma de Rambo. Este contraste entre la naturaleza salvaje y la sociedad opresiva, entre el silencio de Rambo y la hostilidad de Teasle, crea una tensión constante que impulsa la narrativa, generando un significado mucho más profundo que el de una simple película de acción. El simbolismo presente en la película, lejos de ser superficial, se integra armoniosamente en la trama, fortaleciendo la narrativa y añadiendo capas de significado al drama humano que se desarrolla. El final, aunque abierto a la interpretación, refuerza esta idea de que el trauma de guerra no se resuelve con violencia, sino con comprensión y empatía. La resonancia perdurable de Rambo, First Blood, reside en su capacidad para trascender los límites del género de acción y convertirse en una exploración profunda y conmovedora de la condición humana. La película no se limita a mostrar la violencia física, sino que profundiza en la violencia psicológica que sufre Rambo, reflejando el trauma no procesado de un veterano de guerra. El impacto de la experiencia traumática de Rambo en su psique se refleja en su comportamiento silencioso y estoico, en su incapacidad para integrarse en la sociedad civil y en su recurrencia a la violencia como mecanismo de defensa. La película evita la glorificación de la violencia, presentándola como una consecuencia directa de la falta de comprensión y apoyo social hacia los veteranos. El crescendo de la violencia a lo largo de la película sirve como una potente metáfora del colapso psicológico de Rambo, un personaje llevado al límite por un sistema que lo ha marginado y olvidado. La película nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad social en la atención de las heridas invisibles de la guerra y la necesidad de empatía y comprensión hacia aquellos que han luchado por su país, dejando un legado que sigue vigente y relevante en la actualidad.
La resonancia del film radica en su crudo realismo y en la capacidad de conectar con las emociones del espectador, generando una empatía profunda por el personaje de Rambo y una crítica implícita a la sociedad que lo ha fallado. La influencia de Rambo, First Blood en la cultura popular es innegable. La película, a pesar de su clasificación como película de acción, ha tenido un impacto significativo en la manera en que se representa y se comprende el trastorno por estrés postraumático, TEPT, en el cine y la televisión. Antes de First Blood, las representaciones de veteranos de guerra en la pantalla grande a menudo eran estereotipadas o simplificadas, careciendo de la profundidad y la complejidad emocional que ofrece el personaje de Rambo. La película de 1982 rompió con esta tradición, presentando a un héroe con una vulnerabilidad y un dolor psicológico palpables. Esta representación realista del TEP no solo conmovió al público, sino que también contribuyó a un mayor conocimiento público sobre las consecuencias psicológicas de la guerra y la importancia del apoyo para los veteranos. El éxito de First Blood allanó el camino para representaciones más matizadas y realistas del TEP en producciones posteriores, influyendo en la forma en que se aborda este tema en la cultura popular y generando un debate más amplio sobre la salud mental de los veteranos. La película logró trascender su género, convirtiéndose en una obra con resonancia social y cultural que ha perdurado a lo largo de las décadas. Su legado continúa inspirando discusiones sobre la responsabilidad social hacia los veteranos y la necesidad de una mejor comprensión del TEP. La popularidad perdurable de Rambo, First Blood se debe en gran parte a la complejidad y ambigüedad de su narrativa. A diferencia de las películas de acción convencionales que presentan héroes unidimensionales y finales inequívocamente triunfales, First Blood ofrece un final que es tanto catártico como inquietante. La violencia desencadenada por Rambo, aunque justificada en el contexto de su trauma y el rechazo social, no es celebrada. La película no presenta a Rambo como un héroe glorioso, sino como un hombre roto, un producto de un sistema que lo ha fallado y que finalmente busca una forma, aunque destructiva, de encontrar un sentido a su sufrimiento. La confrontación final no es una victoria para Rambo, sino una consecuencia de la violencia acumulada, una expresión de la desesperación de un hombre empujado al límite. Esta ambigüedad moral, este final que no ofrece respuestas fáciles o soluciones sencillas, es lo que hace que la película sea tan resonante y perdurable. La película nos deja con la sensación de que, aunque la violencia ha terminado, el verdadero problema, la profunda cicatriz social que ha creado y alimentado el trauma de Rambo, permanece sin resolver. Esta falta de una resolución simple y definitiva es lo que mantiene la película como un estudio de carácter y una reflexión sobre el trauma de guerra, aún relevante en el panorama social contemporáneo. El éxito de Rambo, First Blood reside también en su capacidad para funcionar en múltiples niveles. A nivel superficial, es una película de acción con escenas de persecuciones, tiroteos y combates cuerpo a cuerpo, visualmente impactantes y ejecutadas con gran eficacia. Sin embargo, debajo de esta capa de acción palpita una crítica social incisiva y una exploración profunda del trauma psicológico. La película no se limita a entretener, obliga al espectador a confrontar temas incómodos como la violencia, la guerra, la discriminación y la falta de apoyo a los veteranos. Esta yuxtaposición entre la acción pura y la reflexión social es lo que la hace tan compleja y atractiva. La película funciona como un thriller, manteniendo al espectador en vilo con el desarrollo de la trama y la creciente tensión entre Rambo y las autoridades. Pero simultáneamente, funciona como un drama conmovedor, que explora la vulnerabilidad y el dolor de un hombre profundamente herido. Esta combinación de elementos crea una experiencia cinematográfica rica y multifacética que trascendió su género y sigue resonando en el público contemporáneo. La película, por lo tanto, no solo es una obra de entretenimiento, sino también una poderosa herramienta para el análisis social y una reflexión sobre las consecuencias devastadoras de la guerra y la falta de apoyo a los veteranos. La influencia de Rambo, First Blood se extiende más allá de su impacto inmediato en la cultura popular. La película ha servido como un catalizador para debates sobre la representación de veteranos en el cine y la importancia de abordar el trauma de guerra de manera realista y sensible. Su éxito comercial demostró que las historias sobre el sufrimiento psicológico de los excombatientes podían ser atractivas para un público amplio, incentivando a otros cineastas a explorar temas similares con mayor profundidad y complejidad.
La película inspiró una reevaluación de la responsabilidad social hacia los veteranos, cuestionando las políticas públicas y la falta de apoyo adecuado para aquellos que sufren de TEPT. First Blood no solo representó un hito en el género de acción, sino que también impulsó un cambio significativo en la representación del trauma de guerra en la cultura popular, abriendo el camino para una mayor comprensión y empatía hacia las experiencias de los veteranos. El legado de la película continúa inspirando debates